Bueno, en este video vamos a empezar un poco a empezar por el principio, ¿no? Valga la redundancia, de la materia que es gestión. Ya habíamos comentado que la primer parte de la materia vamos a estar viendo conceptos de la economía en general, ¿no? Un poco para poder alinear conceptos entre todos. También estuvimos ya charlando de que algunos por ahí ya vienen habiendo cursado esta materia en otra facultad, en el CBC, o de la vida misma, digo, algunos vienen con conocimientos muy disparejos, entonces el objetivo de este primer tema que vamos a ver en la materia es un poco que todos entendamos de lo mismo cuando hablamos de algunos conceptos de la economía. En la clase pasada, ¿no? Yo les había dejado para que ustedes puedan ver un video, una charla TED sobre estos conceptos de la economía. Espero que les haya gustado y les haya despertado algunos cuestionamientos, ¿no? Digo, la economía es una ciencia bastante antigua, creo que lo inventaron los fenicios, muchos miles de años antes de Cristo, y desde ahí para acá, bueno, ha evolucionado un montón y es algo que evoluciona permanentemente, porque bueno, la economía la hacemos todos los días, ¿sí? Un poco retomando esto que también ya habíamos conversado sobre que la economía es una ciencia social. Digo, la economía la hacemos las personas, no la hace una calculadora ni la hace gente súper especializada. Obviamente hay gente especializada en el tema, como hay personas especializadas en todos los temas de estudio y todas las ciencias, pero la economía es algo que se construye en sociedad y se basa también en decisiones individuales, ¿sí? Básicamente depende, o mejor dicho, los protagonistas somos las personas, ¿sí? Los que construimos nuestras expectativas, los que tomamos las decisiones, ¿sí? Los que nos comportamos de una cierta forma ante determinadas cuestiones, o nos podemos comportar de otra determinada forma si eso impacta las decisiones que tomamos en relación a cómo gastamos nuestro dinero, cuándo ahorramos, cuándo invertimos. Y bueno, es importante que a veces eso tenerlo en cuenta, porque la economía suena como algo muy lejano o algo que es muy de economistas, y en realidad nos ayuda día a día en lo que es nuestra vida cotidiana. Así que, habiendo hecho esta breve introducción, esta breve recapitulación, voy a pasar a mostrarles, yo tengo, en cada video yo voy a estar así conversando, y también voy a pasar un PPT, que es una guía para mí, para no olvidarme de ningún tema. Soy bastante distraída, entonces por ahí a veces, ya van a ver que a veces me pierdo, y entonces ese PPT me ayuda como a ubicarme después en los temas. Así que tiene ese objetivo. Obviamente yo en el campus les voy a subir los PPTs también, porque a ustedes por ahí les sirve a modo de resumen, ¿sí? Así después no tienen que ver el video, todo el video de vuelta, pueden ver el PPT y hacer incluso hasta anotaciones si quieren mientras vean este video. Así que no hay ningún problema, pero lo que sí, no quiero que nos confundamos, no es que, digamos, ese PPT es todo lo que vamos a ver, ¿sí? Ustedes tienen que complementar esos temas con las lecturas, ¿sí? Que yo les voy a ir diciendo, y bueno, con completar las actividades que tienen que hacer, y para completar las actividades también van a tener que leer, digamos, no les va a alcanzar solamente con ver los videos o los PPTs. Así que ojo con eso, porque por experiencias anteriores me consta bueno, que está bueno aclararlo de entrada, ¿sí? Hay cosas que por ahí yo voy a decir o que vamos a leer que no necesariamente van a estar escritas en el PPT y forman parte también de la materia. Así que es solamente una guía de estudio, si lo quieren, para ustedes y para mí, para no olvidarme en los videos de no saltearme ningún concepto importante, ¿sí? Así que bueno, les voy a compartir la pantalla. Vamos a poner la pantalla completa. Bien. Entonces, en esta primera parte de lo que es la materia, ¿sí? en esta introducción, la economía, digamos, se divide como en dos partes, ¿sí? O sea, vamos a tener una parte que va a ser microeconomía,
y una parte que va a ser macroeconomía, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que la microeconomía se va a centralizar en unidades individuales de análisis, ¿sí? ¿Y qué significa unidades individuales de análisis? Y bueno, que va a analizar el comportamiento de la oferta y la demanda, que ya lo vamos a ver, pero a partir de los individuos, de las empresas, de los trabajadores, que también son individuos, pero digo, de repente no es lo mismo un individuo empleado que un individuo desempleado, o un individuo de 10 años que un individuo de 21 años, ¿sí? Que ya trabaja, que ya tiene un ingreso, ¿sí? Y el niño de 10 años es un consumidor, ¿sí? Entonces, obviamente que la microeconomía abarca a todos los individuos, pero está bueno, porque a veces me han hecho esta pregunta, bueno, profe, pero los trabajadores son individuos, sí, claro, pero bueno, son individuos con otros agregados, ¿sí? Así que bueno, un poco acá recapitulando lo que ya dije al principio, la microeconomía es, digamos, se va a basar en el estudio de las conductas, ¿sí? Y las interacciones que tienen estos individuos, ¿sí? Y lo que va a analizar es el cómo y el por qué se toman los individuos o las empresas toman las decisiones que toman, ¿sí? Que a una empresa le conviene de repente invertir, le conviene ampliarse, le conviene reducirse, le conviene tercerizar un servicio, ¿sí? Todas esas pequeñas cosas, pequeñas entre comillas, son las que va a analizar la rama de la microeconomía. Y por otro lado, que no vamos a entrar mucho en detalle de esto, pero sí les voy a adelantar, a diferencia de la microeconomía, la macroeconomía lo que va a hacer es analizar desde el punto de vista de variables agregadas, ¿sí? Y en términos de países. Entonces yo no me voy a entrar mucho en detalle de esto ahora, porque ya lo vamos a ver más adelante en 2 o 3 clases, pero sí me gusta al principio marcar esta diferenciación, porque si bien parece obvia, no es tan obvia después eh, cuando uno se empieza a entrar, ¿no? Obviamente que los individuos, que digamos la microeconomía se ve afectada por la macroeconomía. Lo que pasa es que para poder analizar esa interacción, primero tenemos que tener bien en claro qué es la micro y qué es la macro. Yo recién les hacía la diferenciación de un niño de 10 años versus un trabajador empleado de 21 años, ¿sí? Y ustedes, como pueden ver, una de las variables que estudia la macroeconomía es el desempleo. Entonces, digamos, estamos hablando siempre de economía, ¿sí? No es que por un lado va la micro y por otro lado la macroeconomía. Lo que pasa es que en la micro es como si miráramos las unidades, es como si miráramos con un microscopio, ¿sí? Lo que pasa en una sociedad. Y la macroeconomía analiza con otro tipo de variables y en conjunto, ¿sí? Es la sumatoria. Por eso se dice que es variable agregada, ¿sí? Entonces, bueno, no me voy a detener mucho más con esto, voy a ir avanzando. Ahí está. Bueno, y acá un poco lo que se va, como lo que veníamos diciendo antes, ¿sí? Que la economía va a analizar cómo y por qué tomamos las decisiones que tomamos. También en la micro, y esto ya también lo vieron en el video seguramente, que creo que lo mencionan en el video en una parte, la economía, desde el punto de vista de la economía clásica, se basa en algunos principios, ¿sí? Que son como comunes, digamos, para poder entender esta toma de decisiones, ¿sí? Por un lado están los individuos, ¿sí? Los trabajadores, las empresas, y por otro lado tenemos los recursos, ¿sí? De los cuales disponen estos actores, ¿sí? Para tomar esas decisiones. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los recursos de cada actor, pero lo importante es que la microeconomía se analiza desde el punto de vista de que esos recursos son limitados, ¿sí? Son escasos. Entonces, lo que tiene que aspirar, digo, una empresa, un individuo, es a poder tener el máximo aprovechamiento, ¿sí? De esos recursos para poder cubrir todas sus necesidades. Y cuando hablo de cubrir sus necesidades, no solamente sus necesidades, porque también los individuos tienen preferencias, tienen gustos, y eso también va a depender del nivel económico que estas personas tengan, ¿no? Una persona que gana el salario básico, a duras penas sí va a poder cubrir sus necesidades, entonces tiene que tomar decisiones en base a sus pocos recursos y cómo satisfacer sus necesidades. Ahora, una persona
que gana 4 sueldos básicos por mes, bueno, ahí va también que tener que optimizar, ¿sí?, sus decisiones, pero lo va a hacer con un, digamos, espacio mucho más holgado que una persona que tiene recursos tan limitados. Aún así, también va a tener un límite, porque los recursos son finitos, ¿sí?, para la economía. Piensen que cuando se desarrollan las ciencias económicas, y esto también lo mencionan en la charla TED que les puse como video, estaban con esta premisa de que los recursos naturales, ¿sí?, que son los recursos básicos, son como limitados, ¿no? Digo, el agua es limitada, la tierra es limitada, y entonces el aprovechamiento de ese recurso tiene que tratar de ser el más beneficioso posible para todos. Entonces, cuando hablamos de los recursos escasos, recursos limitantes, en microeconomía no estamos hablando solamente de recursos naturales, sino de algo tan común como puede ser un salario, ¿sí? Entonces, bueno, como dice acá, que esta frase está en el libro de Ritnik, ¿sí?, el libro que se llama Microeconomía. La microeconomía básicamente lo que va a hacer es analizar estas disyuntivas, ¿sí?, o estos cuestionamientos, de a ver, ¿qué hago? Con este recurso limitado, ¿cuál es la mejor decisión posible que yo puedo tomar para maximizar mis beneficios? ¿Sí? Bien. Entonces, un poco ahora vamos a profundizar, que ya lo estuvimos un poco haciendo, sobre quiénes son los actores de la microeconomía, quiénes vamos a analizar. Bueno, por un lado, estamos los consumidores, ¿sí? Que los consumidores, que acá es donde entra el niño de 10 años, el trabajador de 21 años, el jubilado, ¿sí?, que cobra su jubilación, y todos los individuos, ¿sí? Porque todos los individuos somos consumidores, independientemente de que dispongamos de nuestro propio dinero o no. Entonces, los consumidores, ¿sí?, vamos a estar ante esta disyuntiva, ¿sí?, tomando un poquito el concepto que hablábamos, de decir, bueno, yo quiero, dispongo de tanto dinero, ¿sí?, o una familia de 4 personas dispone de tanto de X dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las disyuntivas que puede llegar a tener esa familia es, ok, ¿qué porción de mi dinero debo ahorrar? ¿Qué porción de mi dinero puedo gastar? ¿Sí? En base a las preferencias, ¿sí? Yo quiero que mi hijo de 10 años, por ejemplo, vaya a un colegio privado. Bueno, es un gasto que voy a tener que destinar a eso. Entonces, estos son, por ejemplo, ejemplos de ese tipo de disyuntivas, ¿no? Después también, con respecto a los trabajadores, ¿sí? Con trabajadores nos referimos a la población económicamente activa, ¿sí? Que esto significa que la gente es la que está, digamos, en edad de acceder a un empleo, ¿sí? Pero muchas veces lo que sucede en un país es que no todas esas personas que están económicamente activas pueden acceder a un empleo por distintas situaciones. Entonces eso ya lo voy a dejar como acá entre comillas porque lo vamos a ver en macro, pero eso ya de por sí es un condicionamiento. Entonces, la porción de la población que está económicamente activa y tiene un empleo, también son tomadores de decisiones. Entonces, de repente, no sé, yo soy una persona que tiene 34 años y puedo de repente decidir, bueno, ¿qué me conviene? ¿Tener un solo trabajo? ¿Me conviene tener 2 trabajos? ¿Me conviene tener un trabajo full time? ¿Me conviene tener un trabajo part time? ¿Cuántas horas de mi día necesito yo destinar a traducirlas en dinero para poder cubrir con mis necesidades? ¿Dónde trabajo? Desde mi casa, voy a una oficina. Todos ese tipo de disyuntivas, ¿sí?, de tomas de decisión en relación al trabajo, también las analiza la microeconomía. Y por último, tenemos las empresas, ¿sí? Que las empresas no son solamente formadoras de precios, ¿sí?, o productoras, sino que también son consumidoras. Entonces las empresas muchas veces también tienen esta disyuntiva de decir, bueno, no sé, tuve un excedente el año pasado, me fue bárbaro, tuve un excedente, la rompí con las ventas online en pandemia. Con toda esa ganancia, ¿qué me conviene? ¿Invertirla? ¿Me conviene ahorrarla? ¿Me conviene adquirir otra empresa? De repente una empresa de mi competencia. Entonces, ese es otro tipo de disyuntiva, ¿sí?, que también operan sobre estas unidades. Bien. Entonces, un poco
un poco para profundizar esto que yo hablaba de formador de precio, ¿sí? La economía básicamente tiene mucho que ver con los precios, ahora vamos a ver por qué. Vamos a hablar un poquito ahora digamos, de estas interacciones, ¿sí? Por ejemplo, digamos, la existencia de consumidores y empresas que pueden solventar esas preferencias van a generar una situación en la cual se va a formar un precio, ¿sí? Y que ahora lo vamos a ver. Entonces, antes de entrarme a esa parte, no quiero dejar de por ahí de profundizar un poquito acá, como dice el PPT. Los consumidores, un poco ya lo habíamos visto antes, tienen preferencias, ¿sí? A veces los consumidores prefieren gastar más dinero, ¿sí? En algo porque prefieren priorizar calidad, perdón, y no tanto cantidad, entonces de repente eligen por preferencia, no necesariamente por los precios. Y los trabajadores también, como yo decía antes, a veces prefieren tener empleos part-time, no sé, una persona, un estudiante, por ejemplo, ustedes que están en la universidad y todavía no finalizaron la carrera, algunos, o no, mejor dicho, no tienen ninguna carrera finalizada y necesitan finalizar, ustedes pueden priorizar, digamos, de repente trabajar menos horas para poder dedicar más al estudio, ¿sí? Y lo mismo las empresas, ¿sí? Cuando habla de, por ejemplo, me conviene contratar, a ver, yo necesito para producir determinada cantidad o tener tanto volumen de producción, necesito tantas personas, contratar X cantidad de personas, ¿sí? Ahora, yo estoy dispuesto a contratar y a ejercer esta inversión, digamos, en mi empresa, o prefiero aumentar los precios, ¿sí? Y mantener mi capacidad, mi mano de obra estable, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas decisiones de los consumidores, trabajadores, empresas, va a impactar en la formación de los precios, ¿sí? De los productos que consumimos día a día. Entonces, tema precios, ¿sí? Hablamos de la interacción de los individuos. Ahora bien, pueden darse dos situaciones, ¿sí? Hay muchas veces que estas unidades individuales interactúan libremente, ¿sí? Lo que se conoce como economía de mercado. Ahora vamos a entrar más en eso. Pero en las economías de mercado la competencia es libre, ¿sí? Los individuos toman sus decisiones y en base a lo que las empresas ofertan y a lo que ellos demandan, el precio va a ser el que dicta el mercado, ¿sí? En cambio, muchas veces se dan que los estados planifican más, son más intervencionistas, entonces van a poner impuestos o van a poner alguna cuestión, por ahí una traba a la importación, entonces de repente el único insumo es el nacional, y esos precios se van a ver alterados por estas decisiones de los estados, ¿sí? Entonces, está bueno que ustedes también estén interiorizados en que la microeconomía va a analizar esto también. Si bien no va a analizar el comercio internacional, eso lo va a hacer la macro. Lo que sí va a hacer la micro es analizar los precios, ¿sí? Y cómo son afectados por este tipo de decisión, que es la decisión del Estado, ¿sí? La decisión o la no decisión, porque digo, también eso, no hacer nada, no intervenir, también es una decisión. Entonces, la micro va también a analizar esta cuestión de cómo afecta el precio, ¿sí? Los mercados, que lo vamos a ver, si hay mayor o menor intervención por parte de los estados y de las medidas políticas. Entonces ya acá un poco ya estuve hablando de lo que es la oferta y la demanda. Muchas veces lo que sucede también es que se habla, por ejemplo, bueno, oferta, demanda, mercado, ¿sí? Pero por ahí no estamos 100% seguros cuando decimos oferta y demanda, sabemos a lo que alucimos, pero no sabemos bien qué mercado. ¿Cuál mercado? ¿Cómo un mercado? Digo, ¿es un lugar físico? ¿Es un lugar no físico? ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que se define como mercado, ¿sí? Es un espacio, ¿sí? Que no puede ser físico o no. Digo, si ustedes van de pronto a una feria es un mercado. Cuando dicen voy al supermercado, están yendo a un mercado, ¿sí?
Lo que pasa es que los precios no se van a definir ahí, los precios ya están definidos por otras variables, ¿sí? Pero por eso digo que no se queden con que no es ni un lugar imaginario, ¿sí? Ni tampoco un lugar físico, o sea, pueden ser las dos cosas, a eso me refiero. Entonces, en este mercado, ¿sí? Se van a juntar los compradores y vendedores, que ¿quiénes son los vendedores y compradores? ¿Sí? Son los actores que venimos hablando desde el principio del video. Van a ser los consumidores, van a ser los individuos, van a ser las empresas, ¿sí? Entonces, donde se van a juntar todos estos actores y a través de sus interacciones reales o potenciales van a determinar el precio de un producto o de un conjunto de productos, ¿sí? Depende de qué estemos hablando. Ahora, ustedes me pueden preguntar, profe, pero ¿por qué real o potencial? Bueno, porque una cosa es la realidad, ¿sí? ¿Qué significa qué es la realidad cuando hablo de realidad? Bueno, tengo tantos barbijos a tal precio porque mi demanda, digamos, es que solamente los barbijos me los compren las enfermeras, me los compren los médicos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Sí? Llegó la pandemia. Bueno, explotó la demanda de barbijos y la realidad es que no había oferta, no había tanta oferta. Entonces, se sorteó digamos, la situación como se pudo, se dispararon obviamente los precios, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero también digamos, lo que terminó pasando es que digamos, bueno, ya no estamos más seguimos en pandemia, pero no estamos más en confinamiento. Entonces, ¿qué pasa con los barbijos? ¿Van a seguir subiendo? ¿Se van a estancar? Entonces, cuando hablamos de potencialidad, estamos también hablando de expectativas. ¿Sí? Si yo tengo la expectativa o la duda de que no sabemos qué va a pasar este invierno, ¿sí? Lo más probable es que haya una distorsión, ¿sí? De la realidad, en el sentido de que nadie tiene la brújula, ¿sí? Para saber lo que va a pasar, lo que no. ¿Vamos a estar vacunados? ¿No vamos a estar vacunados? ¿Van a llegar las cepas de otros países? No, entonces yo por miedo, ¿sí? Me acaparo barbijos, ¿sí? Y hago que los precios suban, pero en realidad no es mi realidad, es una potencial realidad sobre una expectativa que yo tengo sobre una situación que todavía no pasó. Obviamente yo me puedo basar en decir, che, en Europa pasó eso, hagamos lo mismo, ¿sí? De la misma manera puedo decir, bueno, en Argentina el dólar siempre subió, digamos, el precio del dólar siempre subió, entonces yo ya sé que va a subir, entonces potencialmente yo estoy alterando ese precio, por más que la realidad y la situación actual no me esté dando indicadores de que eso esté efectivamente pasando en este momento. Entonces, este punto que por ahí pasa en una definición de libro, de real o potencial, es muy importante, porque en la economía o sea, no hay tanta diferencia entre lo real y lo potencial, ¿sí? No sé si a alguno por ahí les gustan las neurociencias, si alguno por ahí estudió PNL, en el cerebro, ¿sí? Nosotros tenemos como una parte que no distingue, o sea, cómo nosotros nos da miedo, por ejemplo, algo nos da miedo, no necesariamente porque estemos viviéndolo, sino porque el cerebro lo proyecta como si realmente lo estuviéramos viviendo. Entonces muchas veces nosotros repetimos conductas digamos, por historia, ¿sí? O porque nos imaginamos cosas y nuestro cerebro lo detecta como algo que efectivamente está pasando. Entonces nos lleva a actuar y nos lleva a tomar decisiones por un potencial, no por algo real. No voy a mezclarle con neurociencias, aunque es un tema que me encanta, pero no voy a mezclar, pero bueno, si alguno por ahí sabe, ahora que está tan de moda, lo puede vincular con eso, ¿sí? Los seres humanos actuamos por comportamientos repetitivos, y bueno, y actuamos por miedo, ¿sí? O sea, el miedo es un gran movilizador de las acciones humanas, y bueno, por el instinto de supervivencia, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema, que es la microeconomía, la demanda va a ser lo que los consumidores, digamos, estén dispuestos o tengan preferencias o deseen adquirir, y la oferta sí va a ser lo que las empresas nos están dispuestos a ofrecer o fabricar. Entonces, vamos a seguir con la próxima parte. Acá ya vienen los gráficos para los fanáticos de la economía, ¿sí? Entonces, esperen que me voy a acomodar un poquito. Ahí está. Disculpen. Entonces, vamos a hablar de la oferta, ¿sí?
Entonces, la oferta, vamos a hablar de la curva, ¿sí? Y esto me gusta a mí mostrárselos, porque siento que a veces lo ven en los libros, se los ven en las materias, y bueno, pasa, o les hacen hacer un montón de cálculos de, bueno, la oferta y la demanda. Nosotros no vamos a hacer cálculos en esta parte, pero sí me gusta que podamos visualizar gráficamente, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de oferta y cómo funciona, ¿sí? Aritméticamente, entre comillas. Entonces, según lo que va a decir Ritnik y muchos otros economistas, la oferta, sí, o sea, el precio, ¿sí? Mejor dicho, no el precio, sino el punto de equilibrio de la oferta, ¿sí? Va a basarse en la variación de la cantidad ofrecida, ¿sí? Tenemos la cantidad que es el eje horizontal, y el precio, ¿sí? Que están dispuestos los consumidores a pagar, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que la oferta tiene una pendiente positiva? Espero que vean el mouse, creo que lo ven. Entonces, la pendiente es positiva porque a mayor cantidad, ¿sí? A mayor cantidad de insumos que la empresa, ¿sí? Porque esto también es importante, y antes de seguir con la curva lo voy a mencionar. Cuando hablamos de oferta, siempre vamos a hablar desde el punto de vista de la empresa, ¿sí? O de los productores. En los libros de economista dice, bueno, siempre, si ustedes en alguna otra materia, o cuando hicieron economía en el CBC y leyeron algún libro de Mochon y Becker, por ejemplo, que son bastante más antiguos que estos economistas, siempre dicen, bueno, desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del productor. Bueno, cuando ustedes lean desde el punto de vista del productor, siempre estamos hablando de actor-empresa, ¿sí? Entonces, la oferta siempre la vamos a analizar desde el punto de vista del productor, o del empresario, o de la empresa. Entonces, a mayor cantidad de insumos que nosotros podamos producir, menor va a ser el precio, ¿sí? Que vamos a pagar por unidad. Entonces a mayor dinero que tengamos, vamos a poder producir más. Por eso se dice que la pendiente de la oferta es positiva. Y muchas veces, cuando decimos, bueno, ¿por qué se amplía nuestra base? Vieron que a veces las empresas realizan inversiones, y de pronto, por ejemplo, no sé, se me ocurre Mercado Libre, ¿sí? Por ejemplo, a medida que avancemos en la materia, voy a usar Mercado Libre para muchos ejemplos, porque es muy clarificador de la situación, ¿no? De ciertas situaciones que se dan. Entonces, por ejemplo, una empresa como Mercado Libre, ¿sí? Que de pronto era un portal de internet donde uno compraba, ¿sí? Ofrece servicios, ¿sí? Mercado Libre. Entonces, de pronto la plataforma puede, digamos, habilitar a los consumidores a comprar, ¿sí? Y vender los insumos o lo que ellos quieren. Bueno, ¿qué pasó? A partir de que le fue muy bien a Mercado Libre, empezaron, ¿sí? Se agregó Mercado Envíos, se agregó Mercado Pago, es decir, que la oferta, digamos, de los insumos y la base de la oferta se fue ampliando, ¿sí? En Mercado Libre. Entonces, si bien son insumos distintos, son agregados, ¿sí? Que las empresas van adicionando a sus servicios generales. Entonces, el que ya por ahí va a vender un insumo por Mercado Libre, también va a utilizar Mercado Envíos, y a un menor precio que si quizás lo tuviera que enviar por otro correo, ¿sí? O por otro servicio. Entonces, cuando esas cosas pasan en las empresas, ¿sí? Cuando de pronto tienen una base de producción, ya sea de insumos, sea de servicios, eso no importa, porque siempre, y esto también no lo dije al principio, es muy importante, cuando hablamos de economía, siempre vamos a hablar de bienes y servicios. Y esto es importante porque en la industria de la comunicación, en el mercado de las comunicaciones, ustedes van a tener permanentemente este juego de productos y de servicios en su mayoría, pero los productos, o los bienes, mejor dicho, van a jugar como un papel, para la redundancia, porque el papel de hecho lo es, muy importante en la formación de precios también. Así que volviendo al tema de la oferta, decimos que cuando uno amplía la base de oferta, la curva de la oferta de los insumos de la empresa se va a desplazar porque se va a agrandar, ¿sí? Entonces ven acá que tenemos la curva así pintada toda de color, y un desplazamiento
¿sí?, de la curva de oferta, que es la que está en línea punteada, y la respectiva variación de precios y cantidades que esto va a implicar. Porque obviamente que nosotros cuando ya tenemos el know-how, vamos a seguir con el ejemplo de Mercado Libre, así les es más fácil a ustedes. Mercado Libre al principio, bueno, tuvo que invertir mucho conocimiento, porque cuando empezó con su portal de compraventa de cosas, hacía solamente eso, y fue ganando como un cierto know-how, ¿sí?, del negocio, de internet, de servidores, de lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a diseñar otros servicios, por ejemplo, Mercado Envíos, Mercado Pago, etcétera, ya hay un cierto know-how que la empresa tiene adquirido con, por ejemplo, el funcionamiento de servidores en Internet. Entonces, no van a realizar de vuelta esa inversión, ¿sí?, para desarrollar Mercado de Envíos. Probablemente utilicen inversión para mejorar el producto en otros aspectos, pero la base sobre la cual es el desarrollo va a tener menos costos que lo que hicieron inicialmente. Entonces, por eso también decimos que cuando más avanza el tiempo, uno va adquiriendo más know-how y los precios, o mejor dicho, los costos, desde el punto de vista del productor, van a ir bajando si yo voy ampliando mis servicios o mi producto, ¿sí? Y acá, este cuadrito que hice acá, que dice, bajan los costos de producción, como las materias primas, por ejemplo, yo recién les puse el ejemplo de Mercado Libre con el know-how tecnológico, ¿sí?, que es bien de la fintech, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo, vamos a suponer que, a ver, no sé, fabrico galletitas, ¿sí? O sea, no sé, soy Arcor, por ejemplo, y hay una baja del valor de las materias primas, vamos a suponer del trigo, ¿sí? Vamos a suponer que el trigo baja y yo, digamos, el precio al cual adquiero la harina para fabricar esas galletitas, mi materia prima va a bajar. Entonces, automáticamente mis costos van a bajar y yo voy a poder producir más, ¿sí? Obviamente después eso se va a terminar equilibrando, pero bueno, en muchos libros de economía, sobre todo los más antiguos estoy hablando de hace 10 años, ¿sí?, tampoco tanto, pero tienen mucho este tipo de ejemplos con las materias primas, ¿sí? Con materias primas me refiero a soja, trigo, petróleo, y algunos más que ahora me estaré olvidando, pero bueno, son esos servicios básicos. Entonces, bueno, espero que la oferta haya quedado clara. Vamos a pasar ahora, vamos a ver qué pasa ahora con la demanda, ¿sí? Bueno, y lo que nos va a pasar con la demanda es exactamente lo opuesto, ¿sí?, que nos va a pasar con la oferta. Primero, antes de ver si es opuesto, si es igual, vamos a analizar de quién depende la demanda, ¿sí?, que es de los consumidores. Entonces, cuando hablemos de demanda, vamos a posicionarnos desde el punto de vista del consumidor, de nosotros, digamos. La demanda, por lo general, siempre es más fácil analizarla para las personas, porque bueno, todos demandamos, ¿sí? No muchos producen, pero sí todos demandamos. Entonces, lo que nos va a mostrar la curva de la demanda, ¿sí?, que tiene pendiente negativa, nos va a mostrar cuánto están dispuestos a comprar los consumidores en base al precio que nosotros tengamos, ¿sí? O sea, a mayor precio que valgan los productos, la lógica diría que a medida que avanzan los precios, nosotros vamos a poder consumir menos cantidad, porque nuestro salario, ¿sí?, que es nuestra base, por ejemplo, es limitado, ¿sí?, y tenemos cierta cantidad para gastar por mes, por ejemplo, en comida, ¿sí? Entonces, si de pronto el precio de los alimentos se dispara, nosotros no vamos a poder, digamos, comprar más, o sea, vamos a poder comprar lo que nuestro salario nos permita, ¿sí? Obviamente me van a decir, profe, ¿me puedo endeudar con la tarjeta de crédito? Sí, por supuesto, pero una cosa no quita la otra, ¿sí? O sea, tu salario sigue siendo restringido, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de las curvas, ¿sí?, y cuando hablamos desde el punto de vista aritmético, siempre nos basamos en modelos perfectos, ¿no? Obviamente que hay excepciones para todo esto que yo estoy hablando, hay excepciones que ya las vamos a ver, por eso les digo en teoría, ¿sí?, de ver los precios, o sea, a medida que menos cantidad tenemos para pagar, y más caros están los precios, menos cantidad, ¿sí?, vamos a poder comprar. Entonces, el precio, ¿sí?, aritméticamente va
el famoso P por Q, que muchos lo habrán usado en alguna otra materia. Precio es en el eje vertical y en el eje horizontal está la cantidad. Entonces, por eso decimos que la pendiente es negativa, ¿sí? Entonces, a mayor precio, ¿sí?, menos cantidad de cosas que vamos a poder comprar, y por eso siempre la pendiente va a ser negativa. Ahora bien, hay veces donde, por ejemplo, lo que dice acá, el aumento de salarios, que creo que es el ejemplo del libro que tienen, hay momentos, ¿sí?, y situaciones excepcionales, ¿sí?, que nosotros podemos de pronto aumentar nuestra capacidad de demandar productos, ¿sí? Entonces, cuando la curva, así como vimos el desplazamiento de la oferta, la curva de la demanda también se va a desplazar de forma positiva, ¿sí? También lo puede hacer de forma negativa, porque si nosotros, no sé, nos echan del trabajo, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener menos plata, ¿sí? Vamos a depender solamente de nuestros ahorros y vamos a achicar nuestros gastos. Entonces, en ese caso, la curva de la demanda no se desplazaría hacia la derecha, ¿sí?, se desplazaría hacia la izquierda. Pero cuando es, por ejemplo, nos aumentan el sueldo, o de pronto el mes que cobramos el aguinaldo, que tenemos más capacidad, ahí la curva de la demanda siempre se desplaza hacia la derecha, que se desplaza de forma positiva porque incrementamos nuestra base de gastos, ¿sí?, nuestras capacidades de adquirir bienes. Bien. Vamos entonces a hablar ahora del mercado en equilibrio. Uy, me pasé con la... Ahí está. Vamos a hablar ahora de cómo se genera el equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la definición de mercado, habíamos hablado de que era un espacio, ¿sí?, donde los compradores se juntan con los vendedores, y algunos están dispuestos a gastar tanto dinero, los otros a ofrecer tanto, y más o menos ahí se hace como una mezclita, y tenemos el precio de los productos, ¿sí? Bueno, esta mezclita, ¿sí?, que yo les acabo de decir, es este gráfico, ¿sí?, aritmético que vemos acá. Acá tenemos las dos curvas, ¿sí? Tenemos la curva de la demanda, ¿sí?, que vimos recién, que es la pendiente negativa, es la azul, y la oferta, que es la fucsia. Entonces, dijimos que el mercado, ¿sí?, se encuentran productores y consumidores. Entonces, los consumidores van a estar representados por la demanda, y los productores por la curva de la oferta, perdón. Y en este gráfico se encuentran entonces esas dos curvas. Donde se genere el punto de intersección, ahí vamos a decir, y se genera el precio, o mejor dicho, la cantidad de bienes que uno puede consumir a determinado precio, ¿sí? Vamos a decir que en esa intersección el mercado está en equilibrio, ¿sí? Y la economía, que habíamos a la micro, ¿sí?, que habíamos hablado al principio, habíamos hablado de que, bueno, que los recursos son escasos, que hay límites, que uno tiene que tomar la mejor decisión en base a la situación particular de cada uno. Acá hay algunas palabritas, ¿sí?, que aparecen en el gráfico, que es excedente y es escasez. Puede pasar que a veces la demanda, ¿sí?, es lo que está mostrando este gráfico. Igual, a mí lo que me interesa en esta parte es que ustedes entiendan esto del punto de equilibrio, ¿sí? A veces puede pasar que vamos a suponer, vamos a volver al ejemplo de los barbijos, que también lo vamos a usar en muchos momentos del curso, ¿sí? Puede pasar que vamos a suponer que yo soy una fábrica de insumos de laboratorio, ¿sí?, de medicina, y me vengo, contexto pandemia, pongo toda mi inversión a hacer barbijos, ¿sí? Bueno, resulta que yo llego con la producción, no sé, vamos a suponer a octubre de este año, ¿sí?, con todo el dispuesto ya para vender y para analizar como que mi demanda va a ser X, ¿no? Mucha cantidad. Ahora, resulta que en octubre, ¿cuál va a ser la situación? Nadie lo sabe. Yo estimo que vamos a seguir en la misma, pero resulta que parece ser que el plan de vacunación es efectivo, ¿sí? Vamos a suponer que estamos, no sé, en algún país asiático, donde el sistema de vacunación funciona súper bien, o en Israel, ¿sí?, que es el país que más pronto está vacunando a toda su población.
Entonces vamos a suponer que la población ya está vacunada, entonces los contagios se empiezan a bajar, entonces de pronto los barbijos ya no son tan necesarios. Entonces ahí lo que me va a pasar es que voy a tener un excedente, ¿sí? Entonces los precios, cuando ante el excedente, ¿qué van a hacer? Y van a bajar, ¿sí? Van a bajar en la curvita, porque la gente no va a estar, no le va a interesar comprar demasiados barbijos, ¿sí? Ni las personas, ni los hospitales, ni todos los que demandan ese insumo. Y muchas veces lo que sucede es lo opuesto, que es lo que sucedió en la prepandemia, digamos, ¿sí? Que las empresas no estaban preparadas para producir barbijos y tanto alcohol en gel, y en la primer quincena, digamos, de la pandemia, nadie tenía más stock. Entonces ahí hay escasez, entonces los precios se disparan para arriba. Lo que quiero decir con esto, digamos, y lo que es importante que para mí se lleven, ¿sí? Es que tanto la oferta como la demanda y los precios son absolutamente variables. O sea, no existe esto de que el precio queda fijo, ¿sí? En un lugar y no se mueve. Todo va a ser permanentemente variable, ¿sí? Entonces, en algún contexto de escasez, pasa mucho, y está muy bueno este ejemplo también con las frutas de estación. Vieron que a veces uno quiere comprar un arándano y o lo consigue congelado o no lo consigue y carísimo, o después te venden en la calle 3 cajitas por 100 pesos. Bueno, eso tiene que ver, los productos de estación, ¿sí? Ya sean frutas, verduras o lo que sea, son los que por ahí mejores representan, ¿sí? Toda esta cuestión de variación de precios en términos de escasez o excedente. Entonces, la micro lo que va a hacer también es justamente analizar este tipo de cuestiones y estas interacciones. ¿Por qué los precios de repente empiezan a subir? ¿Por qué de repente empiezan a bajar? ¿Sí? Y va a analizar por qué permanecen o no permanecen tanto tiempo en este punto de equilibrio. ¿Sí? Bien, ahora viene un tema que a mí particularmente me encanta, que está en varios libros, este tema de los bienes sustitutivos y bienes complementarios. Me gusta porque me van a decir que soy como un poco malita, pero en realidad esto a veces genera muchas confusiones, ¿sí? Me ha pasado que es un tema que por ahí parece simple de entender, pero les cuesta por ahí un poco a poner dónde tienen que poner el foco para diferenciar, ¿sí? Entonces un poco hablamos de barbijo, hablamos de oferta, de demanda, de mercado. Ahora, hay en el mercado, digamos, en la economía en general, hay bienes, ¿sí? Que tienen un comportamiento, cuya demanda y oferta tienen comportamientos que se caracterizan por cosas que ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos los bienes, la materia prima, viene esto, viene otro, pero hay bienes que tienen comportamiento, por ciertas características, tienen un comportamiento similar, o hay bienes que el comportamiento, digamos, o mejor dicho, la variación del precio de uno afecta mucho a la variación del precio del otro. Entonces esto está bueno tenerlo en cuenta porque en la industria de la comunicación, ahora lo vamos a ver con ejemplos así más como fáciles para que esté claro el concepto, pero ustedes después esto lo vamos a trabajar en la próxima actividad que les voy a dejar, en la actividad número 2, vamos a tener una consigna que ustedes van a tener que hacer con respecto a esto en la industria de la comunicación, ¿sí? Estos tipos de bienes que tienen comportamientos específicos son, por un lado, los bienes sustitutivos, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los bienes sustitutivos? Es que cuando sube el precio de uno, automáticamente o sea, aumenta, ¿sí? O sea, sube el precio de uno, aumenta la demanda del otro, ¿sí? El mejor ejemplo, y esto más que la teoría, es mejor verlo en la práctica, ¿sí? Acá yo elegí este ejemplo de los Uber y los taxis, que ahora quedó como un poco, en su momento era un ejemplo recontra innovador, pero ahora me quedó un poco con el tema de la pandemia, la verdad que quedó, nadie ya se acuerda de la pelea entre taxis y Ubers, pero se acuerdan que en su momento, digamos, los taxis empezaron a surgió esta competencia que de pronto al principio no estaba, entonces la gente empezó a dejar de demandar taxis y empezó a demandar Uber. Ahora, ¿por qué la gente eligió Uber y no eligió taxi? Bueno, uno de los principales motivos es porque la gente no se sentía que le estaban cobrando de más,
sino que sentían que le estaban cobrando un mejor precio, ¿sí?, que los taxis, que siempre fue, digamos, históricamente el taxi fue como un bien de lujo, si se quiere, ¿sí?, sobre todo para las personas que viven en Capital Federal. Bueno, el que viaja en taxi es como que, bueno, se da un lujito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando el aumento de los, de repente estaban los taxis solos, ¿sí?, en la ciudad, aparece Uber con un precio mucho más bajo, y automáticamente la demanda de taxis baja, porque se va todo a Uber, ¿sí? Entonces, así como este ejemplo, obviamente hay un montón, pero son bienes, ¿sí?, cuyo precio tienen un comportamiento específico porque son bienes sustitutivos. No es que la demanda de taxis desaparece, no, yo estoy reemplazando los taxis por otra cosa que me parece mejor porque es más barata, ¿sí? Entonces son bienes que están relacionados por este tipo de comportamientos según las variaciones del otro. Y por otro lado tenemos los otros tipos de bienes, ¿sí?, que se llaman bienes complementarios, que es que cuando, al revés de lo que sucede, ¿sí?, con que sube el precio de uno y sube la demanda del otro, lo que va a pasar es que son bienes que están ligados, ¿sí?, de hecho la palabra complementario es lo que significa, ¿no? Que cuando sube el precio de uno, automáticamente sube el precio del otro, o al revés. Si baja el precio de uno, hace que el precio del otro insumo baje. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son los pinceles y la pintura, ¿sí? En temporada alta de pintar, ¿vieron? Bueno, no, por ahí no lo saben, pero la temporada primavera-verano, la gente pinta mucho las casas, entonces por lo general suben los precios. Y automáticamente sube la pintura, son los pinceles, ¿sí? Van al supermercado, por ejemplo, no sé, sube la harina, sube la manteca. ¿Por qué? Porque o mejor dicho, baja, sí, está bien, sube la demanda de la harina, sube la demanda, y al subir la demanda suben los precios, ¿no? La gente empieza, en vez de comprar galletitas que están muy caras, de repente la gente empieza a comprar harina, y como el precio de la harina empieza a subir, el precio de la manteca, ¿sí?, o de los huevos, si quieren huevos y manteca, empieza a subir automáticamente, porque es un efecto rebote sobre lo que genera el aumento de precios X, ¿sí?, que puede estar vinculado quizás a la materia prima o no, pero bueno, impacta, ¿sí?, directamente en sube uno, sube otro, sube demanda de uno, sube del otro. Si yo quiero pintar mi casa, no puedo comprar la pintura nada más, tengo que comprar los pinceles, ¿sí? Entonces son bienes que se complementan, y por lo tanto, al subir uno, sube el otro. En el caso de los bienes sustitutivos, es totalmente al revés. Sube el precio de uno, automáticamente lo reemplazo por otro, ¿sí? Entonces esto está bueno, que ustedes leanlo del libro, ¿sí? Esto está, creo que, sí, esto está en el capítulo 1 o 2 de Rydnick, después yo les voy a exponer en el campus bien de qué capítulos leer para esto, y está también en el capítulo de Kotler, en uno de los capítulos de Kotler. Así que les voy a poner la lectura, y quiero que lo lean bien y traten de incorporar bien estos conceptos, porque después, cuando tengan que hacer la segunda actividad, van a tener que ejemplificar esto en la industria de comunicación. Entonces, si ustedes por ahí no llegan a tener una comprensión más profunda o se confunden, nada, por ahí la van a pifiar. Igual tranquilos, o sea, si yo voy a estar para resolver cualquier duda, pero bueno, por experiencias anteriores, esto que parece un tema fácil, después cuando lo tienen que trasladar a la práctica, no parece tan fácil, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a charlar también en la próxima clase, vamos a retomar un poco este tema. Voy a seguir un poco más. Bueno, por ahora, a ver, quiero ver un segundito antes de seguir. Bien, por ahora vamos a cortar, voy a dejar de compartir, porque aparte siento que hablé un montón. Ahí está, siento que hablé un montón y que en algunas cosas fui muy rápido, ¿sí? Está bueno que ustedes me lo digan esto en la próxima clase sincrónica que tengamos, porque bueno, yo, a ver, confío en que ustedes también van a leer, van a escuchar este video, ¿sí? Y en base a esa mezcla, después ustedes van a elaborar sus propios conceptos que los podemos compartir en la próxima clase.
pero está bueno que ustedes me digan, profe, la verdad que algunas cosas fuimos muy rápido, otras no. Tampoco yo quiero ahondar demasiado en cosas que por ahí, para mí, por ahí para ustedes son difíciles, y ustedes me dicen, no, profe, la verdad que re bien, entendimos bien. La clase sincrónica, la próxima clase sincrónica vamos a ahondar, ¿sí? Por algunas dudas que hayan quedado de este video, si es que las hubiere, si no, seguiremos con otros temas. Y bueno, chicos, hasta acá creo que este está bien, y por ahora voy a cortar este video acá, y después voy a evaluar si subo otro, lo dejo para la próxima clase, pero este tema lo cerramos así.